¿Ya? Vale. Vale, pues nada, buenas tardes. Nada, yo voy a contar la historia de mi abuelo, que era la persona que estoy buscando en el barranco de Birna. Mi abuelo se llamaba Enrique Santaella Puga, yo soy África Santaella Torres, es por parte paterna, mi abuelo paterno, que fue asesinado en el verano del 36. Entonces, la información que me ha llegado a mí de primera mano a través de mi abuela, la viuda de Enrique, mi abuela María Jiménez Flores, que quedó viuda con mi padre con menos de 3 años y embarazada de su segundo hijo de 6-7 meses. Su segundo hijo nacería en octubre y a mi abuelo lo mataron, según consta en documentos oficiales, el 24 de agosto. Entonces, a través de... tenemos como dos maneras de construir el relato, digamos, ¿no? Por un lado, de primera mano, que es a través de mi abuela, y por otro lado, confirmar datos y informaciones que eso lo ha hecho Silvia González en sus investigaciones en los archivos, y gracias a ella pues yo he tenido información que no tenía, información fehaciente. O sea, yo tenía el relato de mi abuela de primera mano, pero después fechas, cosas concretas. Bueno, mi abuelo es parte del grupo que llaman los enfermeros de San Juan de Dios, porque son varios. De hecho, ya hay uno de ellos que los restos han sido entregados a su familiar, Miguel Rosales, que es Antonio Rosales, uno de los enfermeros de San Juan de Dios, que era compañero de mi abuela, de mi abuelo, perdón. Entonces ya ha sido identificado y sus restos han sido entregados a la familia. Entonces, pues nada, mi abuelo era un trabajador del Hospital de San Juan de Dios, que en esa época pertenecía a la Diputación de Granada. Y bueno, lo que mi abuela siempre contaba es que, pues, que era una persona muy tranquila, muy familiar, tampoco era un activista que estuviera metido, digamos, activamente en política, pero sí, lo que sí, que también hay documentos oficiales que así lo justifican. Él era secretario o subsecretario de Sanidad del sindicato de la UGT. Fue nombrado subsecretario de Sanidad. Y entonces, pues nada, mi abuela contaba que él iba a su trabajo y volvía a casa, pues a hacer una vida familiar con su hijo, con su mujer. Y esa era su vida un poco, ¿no? Entonces un día no volvió del trabajo, él volvía del trabajo pues no sé, me imagino a mediodía, porque mi abuela contaba que cuando venía, pues o le ayudaba y le cogía al niño mientras ella acababa de cocinar, o si no, él también se metía en la cocina a acabar de cocinar mientras... Y nada, pues un día ya no volvió. Entonces ahí mi abuela, pues bueno, se inquietó un poco, entonces fue con compañeras, no sé si serían las mujeres de los otros enfermeros, de los otros trabajadores del hospital, se personaron en el hospital. Y entonces ahí lo que le contaron es que se lo habían llevado y que no sabían dónde, que habían venido los militares y que se lo habían llevado y que no sabían dónde estaba. Y bueno, lo que siguió después, los días siguientes, pues sí debió de enterarse que lo habían detenido y que estaba en la cárcel. Porque sí que yo recuerdo de pequeña. Mi abuela vivió con mis padres después. O sea, mi abuela ha sido una persona muy cercana porque mis padres se casaron y se fueron a vivir con ella. Claro, mi abuela era viuda. Entonces mis padres se casaron y enseguida ella ha vivido con la familia, con nosotros, toda su vida, ¿no? Entonces por eso es tan cercana, para mí es como una madre, ¿no? Mi abuela. Entonces, bueno, se enteró que estaba en la cárcel y lo que ella siempre contaba es que los primeros días, yo no sé cuántos días, si una semana, un mes, cuánto tiempo, ella iba a la cárcel a llevarle la comida. Y nada, pues ahí charlaba con él y ahí estaba en la cárcel. Ahora, pensándolo ahora en la distancia y ahora que ya mi abuela no está, pues sí que me quedan muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas que le habría hecho y que ahora ya no se puede, ¿no? De que entrara más al detalle de cómo fueron esos días, ¿no? Pero ella sí que contaba, o sea, ella también lo tenía muy claro, ¿no? Que iba a la cárcel a llevarle la comida hasta que un día llegó y ya no estaba.
Fue a la cárcel como cada día, a mediodía, a llevarle la comida y ya no estaba. Y ahí sí que nadie supo decirle dónde estaba. Entonces ahí sí que se volvió un poco loca, sí que se puso muy nerviosa y bueno, pues en sus palabras movió Roma con Santiago para saber dónde estaba su marido, qué había pasado con él. Yo imagino que en esos días en que la ciudad estaba totalmente alterada y convulsa por los acontecimientos que estaban ocurriendo, pero lo que ella sí que contaba es que alguien que conocía cercano a las autoridades, yo no sé bien si era... ella tenía muy buenas relaciones con los trabajadores del hospital, entonces yo no sé si a través de alguien de Diputación o... se enteró de que, bueno, pues de que se lo habían llevado a Birnar y que lo habían asesinado. Alguien por lo visto le contó eso, pues que se lo llevaron a Birnar, que era el procedimiento, que a la gente la sacaban de la cárcel y la llevaban a Birnar y que nada, por lo visto entregó una foto del niño que tenía y una foto de ella, el anillo y el reloj, que por lo visto pues que quemaron las fotos y que el anillo y el reloj nunca más se supo. Mi abuela nunca, no tuvo nunca esos objetos, ¿no? Ese es un poco el relato, digamos, de lo acontecido, ¿no? Después hay también documentos oficiales de como trabajador de Diputación que era, creo que es fechado el 10 de agosto, donde se le suspende de empleo y sueldo. Claro, al haber ya tenido la notificación de que habían sido detenidos, tanto él como sus compañeros, pues lo suspenden de empleo y sueldo, con fecha 10 de agosto. Debió ser detenido como a final de julio, los últimos días de julio, eso no hay... De ahí no tengo fecha exacta. Lo que sí hay fecha es de que el día 24 de agosto fue cuando murió, ¿no? Fue cuando lo asesinaron, ¿no? Entonces nada, pues a partir de ahí, bueno, pues mi abuela se queda viuda con 2 hijos, con un hijo muy pequeño y a punto de dar a luz. Y bueno, pues su vida fue muy difícil, ¿no? Muy dura, ¿no? Pues no tenía familia, solo tenía una hermana de su marido, que yo llegué a conocerla, yo recuerdo de muy pequeña, de ir a ver a la tita del ascensor, ¿no? Porque vivía en un edificio donde había ascensor. Esos son mis recuerdos de pequeña, que íbamos a ver a la tía del ascensor, ¿no? ¿Su cuñada? Sí, su cuñada. Era la única familia que tenía. Ella, mi abuela, no, era huérfana, no tenía ya padres ni tenía otros familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imagino que tendría alguna red, porque sí que... Yo creo que en el hospital sí que había ahí como un grupo de gente que se apoyaba mutuamente, ¿no? Las mujeres, y porque después ella, años después, bastante después, ella fue trabajadora del hospital de San Juan de Dios, primero como cocinera y después como auxiliar de enfermera. Años después ella fue trabajadora ahí. Pero lo que sí ocurrió es que, claro, se quedó sola con 2 niños y tuvo que meterlos o sea, para poder sobrevivir trabajó haciendo de todo, cualquier cosa, o sea, desde en una portería, limpiando, fregando, cocinando, haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, tanto a mi padre como a mi tío los tuvo que poner internos en colegios, ¿no? Entonces, mi padre estuvo en el hospital en el colegio de San Rafael, en la calle San Juan de Dios. ¿Qué edad tenía? Pues con 6 años. Mi padre contaba que había estado 8 años. O sea, la enseñanza, no sé si en esa época también era obligatorio, pero había estado desde los 6 hasta los 14 años, interno. ¿Es el mayor? Sí, y el pequeño parecido. El pequeño estuvo en un colegio que todavía existe el edificio, que ahora es un centro de acogida a menores, yo creo, que está en el Paseo de los Tristes. Ahí estaba mi tío. Que a mi tío, la verdad, pues sí que le conocí, que lo que pasa es que mi tío emigró a Barcelona y entonces solo venía de visita. Entonces la relación con él era una vez al año, cuando venía a ver a su madre y a su hermano, ¿no? Hasta que en un momento ya se le perdió la pista, ¿no? Entonces eso, que la familia era muy pequeña, ¿no? Entonces mi padre y mi abuela estaban muy unidos, estaban muy unidos. ¿Cómo llegaron a conocerse tu abuelo y tu abuela? ¿Sabes algo? No, ahí no tengo, ahí no. No tiene. No, me gustaría investigarlo, ¿no? Lo que sí sé que mi abuelo era de Granada, es lo que pone en los papeles, que era natural de Granada, y mi abuela, aunque su origen era de un pueblo
de La Peza o de por aquí cerca, pero ella también yo creo que había nacido en Granada y había vivido en Granada toda su vida. De hecho, tengo una foto suya que en la época, por lo visto, era moda de que llevaban a las niñas con 14, 15 años a la Alhambra, las vestían como de árabes y le hacían una foto. Entonces tengo esa foto de mi abuela que después ella me contaba que eso era la moda, digamos, ¿no? 14 o 15 años tendría, o no sé, un poco más a lo mejor, ¿no? ¿Y esa foto cómo te ha llegado a ti? Esa foto porque ya la tenía, ya la conservaba y la... ¿Y cómo estaba en casa de tus padres? Sí, claro, sí, claro, sí. Esa foto está en buen estado, además, esa foto, ¿eh? Y nada, mi abuela pues nos crió a nosotros, que somos 5 hermanos. Ella vivió con nosotros toda la vida, era una mujer súper generosa, trabajadora. Ella trabajó hasta el final hasta su edad de jubilación. Su último trabajo fue como trabajadora del Ayuntamiento de Granada y ahí se jubiló. Entonces yo todavía la recuerdo trabajando, ¿no? De ir a visitarla a su trabajo por las tardes, al centro de la ciudad, después volver a casa. Entonces ella era súper generosa con nosotros, ella lo dio todo por nosotros, ¿no? Todo. Bueno, otra vez hablando, me dijiste que no le embargaron nada porque no tenía, porque eran pobres, ¿no? Bueno, pobre, era gente trabajadora. No, ella vivía de alquiler, yo creo, porque los papeles pone pues eso que... O sea, hay como varios domicilios, ¿no? En la documentación. El último domicilio donde vivía mi abuelo antes de que lo detuvieran y que lo mataran, ¿no? Ahí, y después mi abuela cuenta que ella vivió toda la vida de alquiler. Ella vivió toda la vida de alquiler. En esa época pues sería barato, ¿no? Vivir de alquiler, ya no tenía ninguna propiedad, ¿no? Su sueldo, o sea, yo creo que más o menos ya en un momento, bueno, pues vivió de su sueldo, de sus trabajos, toda la vida, ¿no? Y no tenía ninguna propiedad, no tenían ninguna... Lo que sí contaba mi abuela también es que meses después de la desaparición de mi abuelo, varias veces vinieron a su casa los militares, los falangistas yo creo que sí, que iban a su casa y le hacían registros, buscando papeles, documentos, camisas coloradas, decía ella, yo no sé por qué, ¿no? Decía eso, ¿no? Que sí que varias veces le entraron en casa a registrarla, entonces sí que me imagino que a pesar del ambiente de miedo en el que se vivía, ella era una persona muy valiente y muy para adelante, ¿no? Muy, pues como todas las mujeres de esa generación, ¿no? Que fueron mujeres muy valientes, muy... Sí, bueno, por lo que cuenta Silvia, que gracias a mi abuela, a su testimonio, gracias al testimonio de mi abuela y a su iniciativa, ¿no? de ahondar y de querer investigar qué había pasado, pues yo me imagino que aparte de con su marido, mi abuelo, pues con otras personas cercanas, porque como no fue el único, seguro que había más gente alrededor que habían corrido la misma suerte, ¿no? Entonces lo que cuenta Silvia es que gracias al testimonio de mi abuela, gracias al testimonio de mi abuela se pudo hacer los expedientes fuera de plazo para otras personas, para mi abuelo, pero para otras personas también. Entonces, por lo visto, el testimonio de mi abuelo ha sido muy importante, ¿no? En la investigación no solo de mi familia, sino de otras familias cercanas, ¿no? ¿Cómo fue en la época en la que estuvo tu padre en el colegio? Me contabas que fue una época también un poco... Claro, mi abuela lo contaba como que para ella era muy duro, ¿no? Pero no le quedaba otra solución. Para ella era muy duro vivir separada de sus hijos, ¿no? Bueno, pues que lo iba a visitar, que le llevaba que todo lo que, pues eso, para comprarle ropa, para todo eso, ¿no? Entonces mi padre lo que sí contaba, eso lo contaba mi padre, ¿no? Que él tenía muchos recuerdos del colegio, ¿no? Pues que era muy difícil, que era muy duro y que a veces se hacía pipí en la cama y que le colgaban la sábana o la ropa de cama y lo paseaban por todo el colegio con la ropa colgada encima, ¿no? Para castigarlo, ¿no? Claro. Sí, claro, y hablaba de violencia física, hablaba de... Mi padre era una persona muy, muy tranquila, muy tranquila. Y después, claro, mi padre también en su vida después fue una persona de izquierdas toda su vida, ¿no? Y recibió educación allí, ¿no? Sí, claro, o sea, gracias, digo, por lo menos, pues, era una persona, claro, como consecuencia de haber tenido que vivir interno en un colegio durante, yo creo que 7, 8 años, hasta los 14 años,
pues mi padre era una persona pues que tenía un cierto nivel formativo, ¿no? Él, además, yo me acuerdo que él ayudaba mucho después a los vecinos, era un crack, ¿no? Con el tema papeles, el tema de administración, papeleo, ¿no? Que llaman, pues a muchos vecinos cuando éramos pequeños venían a ver a mi padre para que les rellenara papeles, para hacerse a lo mejor el carnet de identidad, para hacerse el pasaporte. Entonces mi padre era una persona bastante, le gustaba leer, siempre mi padre leía el periódico, siempre, yo lo recuerdo que él siempre escuchaba la radio y leía el periódico, siempre lo recuerdo leyendo el periódico a mi padre. Posiblemente sería uno de los pocos analfabetos que hubiera en ese entorno. Sí, claro, de la poca gente que sabía, bueno, aparte sabía más de leer y escribir, ¿no? O sea, que era una persona que tenía una cierta formación, ¿no? Contabas también una historia del pan que comían en el colegio. Sí, esa es la otra historia que nos contaba, eso lo contaba mi abuela, ¿no? Que bueno, que por lo menos ella estaba tranquila en el sentido de que los niños pues tenían comida, ¿no? Y techo, ¿no? Y una cierta educación, ¿no? A pesar de que era con los curas, ¿no? Que era un colegio religioso, ¿no? Y entonces lo que contaba, claro, en los años posteriores a recientes, ¿no? Los siguientes, el año del hambre que llamaban, ¿no? Que había por lo visto un horno de pan enfrente del colegio y que de ahí se surtía de pan el colegio, ¿no? Para darles de comer a los niños. Entonces, por lo visto, cuando iban a cruzar el pan, lo escoltaban por policía o por militares, porque la gente tenía tanta hambre que entonces, por lo visto, hacían como un pasillo con escolta para que el pan cruzara la calle hasta el colegio para que no los robaran, ¿no? Porque la gente estaba ahí con mucha hambre y con muchas necesidades, muchas carencias, para que no les quitaran el pan, ¿no? ¿Y del hijo pequeño qué se sabe? Del hermano de tu padre. Bueno, la relación con él, pues ya he contado, ¿no? Ya he dicho que no, que él, bueno, como emigró a Barcelona, pues, pero bueno, él venía de visita y sí, bueno, pues él por lo visto era bastante trasto. Cuando era pequeño se escapaba mucho del colegio, lo encontraban por ahí, se iban a la Alhambra con los compañeros, era bastante trasto. Lo que mi padre por lo visto, no, mi padre por lo visto siempre mi abuela contaba que era un niño muy bueno, muy tranquilo. Y la otra anécdota que siempre contaba mi abuela también, que a los pocos, no sé, pues tendría mi padre 5 o 6 años no más, que un día se perdió, un día desapareció. Y entonces, bueno, buscando al niño, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y al final lo encontró un guardia en un tranvía, se había subido a un tranvía porque iba buscando a su papá. Que esa anécdota la publicaron una periodista el día que se hizo la entrega de los restos a la familia Rosales, como si esa anécdota perteneciera a la familia Rosales. Y no, esa anécdota pertenece a eso, me lo ha contado mi abuela 1000 veces. No una ni dos, me lo contaba muchas veces, ¿no? Que mi padre se perdió y lo encontraron en un tranvía que estaba buscando a su papá. No permanecería mucho tiempo desaparecido. Pues yo me imagino que Granada en esa época era más como un pueblo, ¿no? Que ellos vivían en el centro todo el rato, ¿no? Pues tienen domicilio en la calle Real de Cartuja, en la zona de calle Elvira, o sea que ellos vivían en el centro más o menos, ¿no? Entonces yo creo que enseguida movilizarían no, que un niño se perdiera, pues no. Pues que no, yo creo que lo encontraron a las pocas horas, ¿no? De estar perdido, ¿eh? ¿Sabes si hubo juicio previo o no? No hubo juicio previo, no hubo ningún juicio. Yo hablando con Silvia, que es un poco la documentalista, la que se encarga, vamos, la que está al frente de todas las investigaciones, así como de otras personas coetáneas y de los enfermeros también hay. En el registro militar que hay en Almería sí que hay juicios previos por otras cuestiones y tal. De mi abuelo yo le he preguntado a Silvia y me ha dicho que no hay, que no hubo juicio previo. Que un día desapareció y ya está, y no hay ni no sé si habrá que seguir investigando, a ver si hay, yo no sé muy bien si hay actas de los que iban asesinando y no tengo ni idea si hay actas o hay algún documento oficial donde Se comentó también que el grupo de enfermeros dispararon desde las terrazas a la Guardia Civil, a la policía. ¿Tú sabes algo al respecto? No, yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es pues, los documentos oficiales que hay
y el relato que se construye a raíz de los documentos oficiales, ¿no? Que sí que hay denuncias, por lo visto se les acusa y tal, pero finalmente no hay ninguna prueba que los pueda incriminar, ¿no? No hay ninguna prueba. Y el tercer digamos, grupo de los enfermeros es Lorente de apellido, creo que es Fran Lorente que se llama, Francisco Lorente creo que se llama, y que de hecho los 3 nietos nos hemos juntado, ¿no? Nos hemos conocido los 3 nietos, Rosales, Lorente y Santaella, ¿no? Que la nieta de Lorente vive en Barcelona, entonces cuando viene de visita a Granada nos hace a principio de... O sea, a final de año nos hemos encontrado porque estaba aquí de visita. Y con Miguel Rosales también, que es el nieto de Antonio Rosales. Entonces, pues sí, ahí nos hemos encontrado y nos hemos un poco también intercambiado información y anécdotas de los recuerdos que se tienen de nuestros familiares. ¿Habéis sacado ya, habéis hecho unos tubos de ensayo para sacar el ADN? Cuéntanos un poco cómo va ese... Sí, bueno, en la situación en la que, claro, cuando identifican a Antonio Rosales, pues de pronto hay un montón de esperanza, ¿no? Porque como en la misma fosa, se supone, claro, que eran compañeros, que los detuvieron juntos y que corrieron la misma suerte. Eso es un poco lo que se piensa, ¿no? Entonces yo cuando se identifica a Rosales, pues la verdad es que pues se abre ahí como una luz muy grande de esperanza de decir, pues es muy probable que mi abuelo estuviera en la misma fosa y que... Entonces sí que, claro, nos tomaron ya el ADN, me lo tomaron a mí, entonces en un momento, desde el laboratorio por lo visto, pidieron si era posible coger el ADN de un familiar varón, porque es por lo visto más fiable, ¿no? Entonces sí que uno de mis hermanos recibió el kit y entregó el ADN. Entonces, en el informe que entregó el laboratorio al equipo de las fosas que están trabajando a final del verano, a principio, o sea, a final de la campaña, a principio del verano, ahí sí que había indicios de la probabilidad de que hubiera un positivo en la identificación de mi abuelo, pero no había, o sea, no era definitivo, no era concluyente. Entonces están esperando al siguiente informe para hacer el cotejo con el segundo ADN, a ver si finalmente pues hay una identificación positiva. Lo que sí es cierto que bueno, que yo ahí claro que a nivel emocional es bastante duro, pues como saben todos los familiares, ¿no? De la espera de tanto tiempo y de cuando ya se acerca. Yo este verano, pues bueno, pues viendo esas esperanzas, la verdad que para mí ha sido bastante duro, pensando también en mi abuela, ¿no? En el verano que ya pasaría, el verano del 36 que ya pasaría, ¿no? Entonces este verano, al estar muy cerca ya la identificación de mi abuelo, pues para mí ha sido bastante difícil, ¿no? A nivel emocional de revivir pues todos los sentimientos de mi abuela, que mi abuela se fue con toda su pena de no saber dónde estaba su marido, ¿no? O sea, esa era su pena más profunda, ¿no? Y aunque en su día a día no es que estuviera todo el día contando eso, pero que sí ella tenía ese sufrimiento, ¿no? En su vida, ¿no? De que además ella siempre contaba también que para ella mi abuelo había sido el amor de su vida. Ella nunca más se volvió a casar, y ella tenía 24 años o menos de 24 cuando se quedó viuda, y sí que por lo visto era una mujer, pues eso, pues con 24 pues que todas somos guapas, ¿no? Los 24 años, que sí que tuvo otros pretendientes y tal, pero ella nunca se quiso volver a casar, ¿no? O sea, que para ella fue muy duro, ¿no? Lo de... Vale, bueno, y lo que estaba contando del laboratorio, que bueno, pues la manera en la que están trabajando en el laboratorio es que cada 2 meses presentan un informe, y entonces, bueno, pues lo que ya he contado, ¿no? Que bueno, que tenemos muchas esperanzas de que haya un positivo en la identificación de mi abuelo, pero sí es verdad que también a veces hay un poco de desesperación, de pensar de qué manera trabajan, que si ya ha habido una identificación de la fosa y se supone que eran compañeros y estaban juntos, ¿por qué no siguen? O sea, ¿cuál es el procedimiento de por qué no siguen analizando restos que se han encontrado en la misma fosa? Ya sabemos, por lo que nos han contado, cuando vinieron los políticos a
al acto de entrega de los restos en verano, que tuve la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? De que bueno, de que el laboratorio cubre toda Andalucía y todo esto. Entonces sí es verdad que estaría bien que hubiera más recursos para que los procesos de laboratorio se aceleraran, porque claro que el trabajo que se está haciendo, el trabajo de campo que se está haciendo es impecable, ¿no? Es dentro, o sea, que hay un equipo estupendo y muy comprometido con la tarea, pero es verdad que estaría bien que fuera, digamos, un poco al mismo tiempo, los trabajos que evolucionaran al mismo tiempo, los trabajos de extracción de restos con el trabajo de análisis, ¿no? O sea, porque ya hay un montón de restos que están almacenados en un sótano en Biznas, ¿no? Y entonces vale que sí que los han sacado de la tierra, pero es que ahora están metidos en cajas de plástico en un sótano en Biznas, ¿no? Custodiados por el Ayuntamiento de Biznas. Entonces estaría muy bien que eso, o sea, que se acelerara un poco ese proceso, ¿no? de estudio genético en el laboratorio. Entonces poner más recursos ahí para que todas las familias que todavía estamos esperando, eso sería lo deseable, ¿no? Porque todo está muy bien, o sea, está muy bien todo el trabajo y que sigan, claro, que no quede nadie, ¿no? En una fosa, ¿no? Eso está muy bien, pero también hay que hacer un esfuerzo para que las identificaciones, sobre todo también porque los familiares vivos, pues no somos tantos, ¿no? Hay muchos familiares que ya o no están, o entonces los familiares que estamos vivos, pues tenemos, por lo menos como yo lo vivo, tenemos mi tarea, o como mi deber, ¿no? Como un deber, no como un deber, sino como algo que sí, que le debo a mi abuela, ¿no? Que le debo a mi abuela de intentar encontrar los restos de mi abuelo, ¿no? Para cerrar ese capítulo, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Que eso yo también creo que no es solo a nivel físico, que se encuentran los huesos, ¿no? Los restos y que nos los entregan, sino también hay una parte emocional de cerrar un ciclo, de cerrar una etapa, ¿no? De cerrar un duelo, ¿no? Que dura tanto tiempo ya, ¿no? Muy bien, pues me parece que hemos acabado. Si quieres añadir alguna cosa más que se te ocurra, lo que quieras decir. No, bueno, lo que se me ha olvidado decir es que yo tengo una entrevista de mi abuela, que cuando estaba estudiando, yo estudié sociología, entonces en una de las asignaturas de antropología, pues me mandaron a hacer un trabajo y entonces yo entrevisté a mi abuela y tengo una entrevista grabada en cintas de cassette que he ido transcribiendo también a raíz de ponerme de este proceso de que se empiezan a buscar los restos y de las asociaciones de memoria histórica y todo esto, pues la recuperé y la tengo en cassette. Tengo una parte transcrita que nunca, o sea, no he podido acabarla de hacer porque me pongo a llorar, no puedo escuchar la voz de mi abuela y el relato y tal, pero la tengo ahí, entonces sí que me gustaría en el futuro hacer algo con eso. Bueno, con eso, o sea, eso es un recurso que está ahí primario, ¿no? ¿Ahí habla de tu abuelo? Sí, claro, sí, claro. Claro, habla de su vida, habla de su marido. No recuerdo muy bien exactamente porque hay dos cassettes. Hay dos cassettes. Yo empecé a transcribirlo, pero me detuve, no he podido retomarlo, ¿no? Pero claro, eso es una tarea pendiente que tengo y que me gustaría hacerla, ¿no? O sea, acabo de transcribir eso y todavía no sé muy bien cómo, pero bueno, pues yo creo que todo lo que podamos aportar a la historia, ¿no? Para que la historia para hacer una justicia histórica, ¿no? De todo lo que ocurrió y que, bueno, pues si hay esos testimonios de primera mano, yo creo que son muy valiosos, ¿no? Que los documentos oficiales están muy bien, pero tener un documento de primera mano, pues como también, por ejemplo, el abuelo de Rosales tenía un diario, ¿no? Que había escrito. Entonces, que eso es de primera mano. Entonces ahí no hay trampa ni cartón, quiero decir, ahí está la verdad, bueno, su verdad, ¿no? Entonces para mí eso es algo muy valioso, ¿no? Me parece que eso hay que, bueno, que son recursos que están ahí y que se puede utilizar, darle otra vuelta y ver qué podemos hacer con todo eso, ¿no? De todas formas, muchísimas gracias a Guti, que está haciendo este trabajo, a Silvia, que es una trabajadora incansable y que sin ella pues muchas de los descubrimientos que se están haciendo y de
de las historias de vida que se están contando, pues no sería posible, ¿no? Si no fuera por su trabajo y del equipo que la acompaña, ¿no? Gracias.